vengo de una familia que es súper... siempre estaba vinculado como a las artes. Mi abuelo era escritor, habían muchos artistas alrededor de la familia, escultores, pintores. Crecí en una casa donde por lo mismo había muchas obras de arte también. Y de alguna u otra manera, como crecí con mis abuelos, era una familia que había sido como silenciada y disminuida por la dictadura. Por lo tanto, yo siempre a mí siempre me gustó dibujar desde chico. O sea, siempre era como mi pasatiempo, era dibujar, armar Lego y dibujar. Y ahí ellos me metieron a talleres y estudié dibujo, etc. Y mi mamá también iba a un taller de cerámica. Y en ese taller de cerámica hacían las reproducciones del Museo de Arte Precolombino. Para la tienda de souvenir del Museo de Arte Precolombino hacían las reproducciones, por lo tanto había como un vínculo súper fuerte también con la identidad cultural latinoamericana. Con investigarla, con recrearla, con vivirla, etc. Entonces yo creo que en ese ambiente es donde de todas maneras confluyen ciertas cosas en el ideario de lo que yo trato de construir, ¿cachai? Uno es como... Winona, ven acá. Uno es yo lo llamaría como la necesidad de contar historias a través de las imágenes, a través de los seres y de estas representaciones humanas. Y dos es la necesidad de explorar en unas imágenes que nos conecten de una manera subjetiva, como que nos conecten en una gama de colores que son más propios de la cerámica, en una construcción de personajes que son hieráticos y que definitivamente si los ves en México o los ves en la Patagonia son latinoamericanos y son profundamente latinoamericanos, porque yo me considero una persona profundamente latinoamericana también. Hay cosas que yo las abarco desde un punto más digital, porque tienen que ver con trabajo con clientes o tienen que ver con pedidos específicos, y otras cosas que suceden como netamente en la croquera y después de la croquera salen a otros medios, ¿no? Pero si pudiera definir como una ruta en específico de ahora, desde que volví a Alemania por lo menos, es como hago el dibujo en una croquera, el dibujo lo digitalizo, el dibujo lo proyecto en un muro, pinto ese muro con ese dibujo y después lo llevo a serigrafía. Y yo te diría desde los últimos 2 años, igual mi trabajo ha sido bastante solitario, ha sido de enfrentar procesos bien solitarios, y venía arrastrando esa soledad desde hace también un par de años. Finales de marzo del año pasado, del 2019, me piden los chicos de los fiscales que les haga como unas proyecciones. Y en esas proyecciones hice estas como la cara de los políticos de derecha como atravesadas por las lanzas, y fue como súper escandaloso, ¿cachai? Y igual tuve que pagar un precio a partir de eso, ¿cachai? Como a mí se cerraron varias puertas en términos laborales, y eso también significó como acelerar el proceso de buscar trabajo afuera, como empezar a buscar clientes y empezar a buscar proyectos afuera, y generó que bueno, se abriera una oportunidad de irse a Alemania. Y cuando me voy a Alemania, me voy a finales de septiembre, yo lo único que podía sentir y oler era a través de lo que había pasado con los fiscales. Me llegó mucha buena onda, gente que me conversaba del tema y como súper entusiasmados con lo que había pasado y como felices de como patear un poco la jaula, ¿no? Pero también me llegaban amenazas de muerte, ¿cachai? Por Twitter, etc. Yo tenía una exposición en el Espacio O, acá en Las Tarrias, el 18 de octubre. Y mi mujer con un amigo fueron y montaron la exposición, y la exposición se llamaba Por la Fuerza. Y era como los últimos trabajos que tenían que ver como con la confrontación, con
con las luchas, con las peleas, con la contraposición de los opuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue divertido porque cuando era la exposición yo estaba estaba en Alemania, estaba súper pendiente de lo que estaba pasando, oye, y me dicen, bueno, está la cagada en Santiago, ¿no? Como, estaba quedando la cagada, como que hay gas lacrimógeno, llegó súper poca gente a la inauguración, yo lo seguía todo desde allá, pero fue como ya, bueno, filo. Y me acuerdo así como haber estado en ese momento como contemplando un poco lo que pasaba. Y al día siguiente empezaba el tema de las barricadas y me llega una foto como una imagen de las que hice para los fiscales de Piñera, como atravesado en la lanza, como Pedro Valdivia, pero Piñera en una barricada. Y después me llega así como otra imagen más que alguien le había pegado, otra me llega un stencil que habían hecho por ahí. Después alguien me pide, me dice, oye, ¿podéis liberar los archivos? Le digo, no, si están libres. Ya, pero le podéis poner renuncia a Piñera en vez de fiscales ad hoc. Obvio. Entonces le pongo renuncia a Piñera y los subo a mi nube y los pongo como un SVG público para que la gente lo haga. Y después de eso, pucha, están las banderas gigantes en la Plaza de la Dignidad y la imagen se empezó a crecer. Entonces viví esa parte a la distancia, ¿cachai? Me tocó observarlo nomás y vivirlo a través de las fotos y participar dentro de lo que se podía, las concentraciones que se hacían en Alemania. Fui, a propósito de lo mismo, fui a hablar a la UDK, a la Universidad de Arte en Alemania, invitado por un amigo como para contar lo que estaba pasando en Chile, hablar acerca de las imágenes, hablar acerca del poder de una imagen, de toda esta bola de nieve en torno a las imágenes de los fiscales, etc.